Hola amigos. En este video aprenderemos sobre las características y la importancia del periodo del Paleolítico. La Edad de Piedra es parte de la prehistoria. Recibe ese nombre porque las herramientas que se fabricaron durante esa época fueron principalmente de piedra. Esta edad ha sido dividida en tres periodos: el Paleolítico, piedra antigua; el Mesolítico, piedra media; y el Neolítico, piedra nueva. El Paleolítico transcurrió desde la aparición de las primeras herramientas hechas de piedra hace unos 2.500.000 años, hasta la invención de la agricultura y la ganadería, aproximadamente en el año 8000 a.C. El Paleolítico se subdivide en tres grandes fases. Esta división se centra principalmente en el tipo de tallado de la piedra: Paleolítico inferior, Paleolítico medio, Paleolítico superior. Entonces, ¿cuáles son las características del periodo del Paleolítico? En este periodo vivieron las primeras especies Homo, como el Homo sapiens que convivió con los hombres de Neandertal. El hombre era nómade o errante porque no vivía en un solo lugar, sino que iba de un lugar a otro en búsqueda de su alimento. Es decir, los grupos humanos se desplazaban periódicamente por un extenso territorio, por lo que vivían de la recolección, la caza y la pesca. Por consiguiente, su alimentación se basaba en lo que conseguían, como frutos y semillas. Comían restos de grandes animales muertos, por lo que eran carroñeros. Por consiguiente, su economía se basaba en el consumo y la no producción, a lo que se le denomina economía parasitaria o destructiva. En estas primeras sociedades no había distinción de riquezas o poder entre sus integrantes. A esto se le conoce como sociedades igualitarias. A sus inicios estaban formados por grupos llamados bandas, los cuales estaban conformados por familias poco numerosas. Tras la mejora de la tecnología lítica, el pulido de la piedra, se formaron los clanes, que eran grupos humanos con una mayor cantidad de miembros. Eran cavernarios o trogloditas, ya que vivían en cuevas o cavernas que se disputaban con otros animales, lo que les permitió el desarrollo de las primeras manifestaciones artísticas y un lenguaje rudimentario. En las paredes de las cuevas que habitaban, comenzaron a realizar pinturas y esculturas que tenían una función mágica y religiosa, lo que hoy los estudiosos consideran que son ritos de cacería e ideas sobrenaturales, que plasmaron en dibujos y pinturas en las rocas, lo que se conoce como arte rupestre. Rendían culto a antepasados comunes como plantas, animales u objetos. En la escultura grabaron a los animales sobre hueso, marfil y crearon estatuillas femeninas, las que tenían muy desarrollados los rasgos relacionados con la fertilidad. Su vestimenta era en base a pieles de animales salvajes. Se empezó a utilizar el fuego hace 500.000 años, ya que al principio los alimentos se consumían crudos, pero con el transcurrir del tiempo, al utilizar el fuego pudo cocinarlos, calentarse, iluminar cuevas y defenderse de animales salvajes. Utilizaron como herramientas la piedra apenas modificada en sus inicios, y con el transcurrir del tiempo se perfeccionó esta tecnología lítica, por la que adquirieron una mayor destreza que les permitió elaborar puntas de lanzas afiladas, hojas de cuchillos, picos, hachas y otras herramientas, como flechas y bifaces. De igual modo elaboraron instrumentos con huesos y maderas como agujas, arpones y anzuelos. Esto ayudó a mejorar la eficiencia en la cacería. Todos estos avances hicieron que se produzca la división del trabajo según el género. Las mujeres se encargaban de la recolección y la caza menor, mientras que los varones se ocupaban de la caza de animales grandes, ciervos, bisontes, osos, mamuts.
¿Por qué es importante entonces el Paleolítico? Si hacemos un resumen de lo expuesto anteriormente, tendremos que indicar que en este periodo, que abarca desde el origen de la vida humana hasta la invención de la agricultura y la ganadería, el ser humano implementó el uso de herramientas rudimentarias como las piedras talladas, huesos, cueros, maderas, etc. Descubrió el uso del fuego, que le permitió calentar, cocinar e iluminarse. Creó un lenguaje rudimentario de comunicación y desarrolló las primeras manifestaciones artísticas en las paredes de las cuevas donde vivía. ¿Cuál de las características del Paleolítico te ha sorprendido más? Esperamos tus comentarios. Comparte, comenta, dale me gusta y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre historia.